Licenciado, sería una referencia una de las propiedades que tiene el dinero, que es fiduciario. ¿Me está preguntando o está afirmando, joven? Estaba afirmando, porque me viene a la mente cuando dice que el papel circulante depende exclusivamente de su propia cantidad, estaría haciendo referencia a una propiedad que tiene el dinero que es fiduciario. Fiduciario. Ya. Más o menos, jóvenes, más o menos. ¿Ah? Se nota que no han leído El Capital como deberían ustedes. No sé quién estarán dando economía política, jóvenes, pero no están haciendo un buen trabajo. Es clave esa materia para entender todo esto, jóvenes. ¿Mm? A ver, ¿qué está diciendo aquí el viejo Marx? Para los precios, ¿no? En realidad, los precios determinan la cantidad de oro que circulaba para justamente hacer circular las mercancías. Esa es la primera parte. La segunda es más interesante, jóvenes. Que luego ya de que circula ese dinero simbólico, el dinero fiduciario, el dinero que es el que ustedes tienen hoy en el bolsillo, ¿no? El papel de dinero circulante, el valor de ese papel, el valor del papel que tienen en el bolsillo, jóvenes, depende de la cantidad de ese papel. ¿Ahora está más claro, jóvenes? ¿Qué quiere decir, por lo tanto, jóvenes? Licenciado, Sí, está expresando, digamos, que cada mercancía tiene que expresar ese valor que tiene que ver relativamente con su precio. Ahora ya no va a ser, digamos, ¿cómo se puede decir? Que cualquier mercancía yo puedo expresarlo con otra cosa, pero ahora directamente tiene que tener ese valor equivalente a cualquier mercancía que tengamos, ese papel que tenemos ahora. Tiene que expresar lo que nosotros producimos, tiene que valer lo mismo que expresa hoy día lo que es ese papel, lo que entiende el licenciado. más o menos, joven. Miren lo que está diciendo Marx. Primero nos dice, nos habla del oro. Nos habla del oro. Cuando el oro era el patrón, ¿no? Cuando el oro hacía las veces de dinero, la cantidad de oro que circulaba en la economía tenía que expresar el precio, que es el valor expresado en este oro, en dinero, ¿no? Y ahí tiene razón su compañero, es el valor que tienen las cosas, expresado en dinero, es el precio. Por lo tanto, cuando hay el patrón oro, cuando rige el oro como dinero, la cantidad de oro depende del nivel de precios de los productos y además ese precio tiene que reflejar el valor de esa mercancía expresada evidentemente en oro. Pero ojo, más adelante Marx dice, pero cuando hablamos del papel circulante, el billetes y monedas que ustedes tienen en el bolsillo, el valor de ese papel, ¿de qué depende, jóvenes? ¿Del precio? ¿De la cantidad de oro? ¿Del valor? ¿De qué depende? El valor de ese papel. ¿Jóvenes? De la confianza que se tiene en la moneda. No, joven, está ahí, pues léalo. De su propia cantidad. Eso, jóvenes. Pero claro, está ahí, pues. Entonces, ¿qué quiere decir eso, jóvenes? Que si de pronto circula mucho papel, billetitos, ¿cuál es el valor de ese dinero, jóvenes? ¿Es mayor o menor? Más es menos, licenciado. Como que más es menos, joven. A ver, ¿cómo es eso? Más cantidad de dinero en el mercado significa que su valor disminuiría. ¿Me está preguntando nuevamente, joven, o está afirmando? Está afirmando, licenciado, está afirmando. Caramba, qué manera de afirmar. No, por supuesto, joven. Aquí el tema que nos está diciendo Marx son dos cosas diferentes. Una cosa es cuando el oro funciona
como dinero mercancía y otra cosa es cuando hay el dinero fiduciario. Cuando hay el oro mercancía, ahí el oro funciona de patrón de precios, ahí el oro funciona de medida de valores. ¿Ah? Pero cuando entramos al papel moneda, al dinero fiduciario, al papel, al dinero que se imprime, a las monedas que se acuñan, el valor de ese dinero no va a depender del valor, no necesariamente va a reflejar el valor. Y el valor de ese papel en realidad va a estar inversamente en función de la cantidad que circule. A mayor cantidad de dinero que circula, cuando hablo de dinero estoy hablando del papelito, estoy hablando de la monedita. A mayor cantidad de papelitos y moneditas, menor es el valor de ese papel. ¿Está de acuerdo, jóvenes? Y ahí empieza a haber un divorcio entre ese dinero mercancía, ¿no? Que sí refleja el valor de las cosas por un papel que no necesariamente va a reflejar el valor de esa mercancía. Porque puede circular demasiado papel, el valor que refleja de esa mercancía que se está transando, en realidad no significa, no va de la mano con el incremento de ese papel que circula y por lo tanto se empieza a divorciar el reflejar el valor del dinero del valor de las cosas. Eso es muy importante porque en realidad es lo que ocurre con la inflación, pues jóvenes. Si no sé qué, este alcohol, jóvenes, este alcohol vale, no sé, 5 pesos y mañana cuesta 100 bolivianos, quiere decir que esos 100 bolivianos no reflejan el valor de este alcohol. ¿Está claro, jóvenes? Si este alcohol valdría 2 gramos de oro, lo que es un dinero mercancía, ese dinero también tiene, el oro tiene valor de uso y valor de cambio, y el valor de cambio de ese oro se está midiendo con el valor de cambio de esta mercancía. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Pero cuando viene el papel moneda, ya no son los 2 gramos de oro, por poner un número, sino son 5 bolivianos o son 100 bolivianos, en la medida que haya mayor cantidad de dinero circulando de papel, entonces el valor de ese papel es menor, porque esos 100 unidades de dinero, vamos a poner 10 billetitos de 10 bolivianos, que suman los 100 que estoy hablando, en realidad valen 10 veces menos, ¿verdad? Porque esto ya vale menos. Eso está diciendo. Eso es muy importante, jóvenes. Pero ¿qué más dice el viejo Marx? Mandel escribe un libro que se llama El Capital, 100 años de controversias en torno a la obra de Karl Marx. Eso lo publica Ernest Mandel, era un gran economista marxista, jóvenes. Por si no lo conocen, yo también les recomiendo leer varios libros de Ernest Mandel que realmente ha avanzado bastante. En este libro, El Capital, 100 años de controversias en torno a la obra de Karl Marx, que publica en 1998, ¿no? Ya les da la interpretación que acabamos de discutir, jóvenes. Marx, o más bien, Mandel interpreta ya. Hemos visto la obra original de Marx, jóvenes, sí, ¿verdad? Y aquí a nosotros nos queda claro, como a Mandel, que si la cantidad de papel moneda se duplica, ¿no? Los precios también se duplicarían. Es decir, lo que acabábamos de decir de Marx, si de pronto hay más dinero, papel en circulación, quiere decir que eso vale menos. Entonces, duplicamos la cantidad de papel moneda que se publica, que se imprime más bien y que circula. En realidad,
quiere decir que eso vale la mitad, ¿cierto, jóvenes? Eso es lo que estamos diciendo. Por eso es que Marx, y justamente en esos momentos, es en los que se da la inflación, jóvenes. Cuando hay un divorcio entre la cantidad de dinero y el valor que se refleja en los bienes. Yo les voy a poner un ejemplo, jóvenes. El año 1986, 85, para no ir muy lejos, 85. ¿Cuántos años atrás, jóvenes? 1985, el dólar valía 1.985.000 pesos bolivianos. Lo que sería en este momento 1.98 bolivianos por dólar. ¿No? Entonces, a eso, a que esté ahora, ¿cuánto está el dólar, jóvenes? 6.96. Ya. Lo que sería en billetes de esa época, 6.960.000 pesos bolivianos por un dólar. ¿Ah? Entonces, vean ustedes que en ese tipo de situaciones cuando, claro, y estábamos hablando, habíamos mostrado cifras de que la inflación en nuestro país era más de 22.000%, ¿recuerdan? Hemos visto las cifras. Entonces, esa cifra astronómica de inflación, el dinero pues no valía nada, jóvenes, tal cual el viejo Marx ya lo había dicho, cuando el planeta nunca experimentó inflación. Ese es el gran aporte del viejo Marx, que hay que reconocerle. Tuvo la lucidez de entender cómo funciona el sistema capitalista y poder adelantarse a los problemas que iba a haber dentro del sistema capitalista. Ese es el gran valor de Marx, que los economistas burgueses, los economistas de teoría occidental no logran entender todavía esa lucidez. Porque ¿qué año se ha escrito el Capital, jóvenes? Jóvenes, ¿qué año se escribió el Capital de Marx? Nadie sabe, jóvenes. Les gusta hacer trabajos de investigación, jóvenes. Trabajo de investigación, jóvenes. ¿Cómo no van a saber eso? Y añádanme 2 libros de Marx. El Capital, que acabo de pedirles, pero también la crítica a la contribución de la economía política. Ambos, jóvenes. Simplemente, ¿cuándo fue la primera vez que se publica el Capital? ¿Cuándo es la primera vez que se publica la contribución a la crítica a la economía política de Marx? Tienen que saber, jóvenes. No leen, creo, ni las cartas de sus chicos o chicas, jóvenes, ustedes. Puro WhatsApp, Facebook, esas cosas no más leen. El economista, ya saben, jóvenes, tiene que ser el hombre más culto de la sociedad si no deja de ser un buen economista. Jóvenes, se van a quedar en la mediocridad. Uno decide si quiere ser un economista bueno o un economista mediocre. Eso está en sus manos, jóvenes. Bien, vamos adelantando todavía. Otro marxista, Henri Bartoli, un italiano, un francés, que escribió la doctrina, no, es un italiano, la doctrina económica y social de Marx, 1950, jóvenes. La doctrina económica y social de Marx. En 1950 escribe algo mucho más agresivo ya, para que ustedes vayan detectando dónde está la teoría de Marx sobre la inflación. Él va a decir, Henri Bartoli, marxista, dice, Marx es anticuantitativista con patrón oro y cuantitativista con dinero papel. ¿Qué les parece eso, jóvenes? En otras palabras, jóvenes, miren el razonamiento que tiene Marx. Y por eso voy a volver atrás, jóvenes, voy a volver a la diapositiva primera que veíamos de Marx. Cuando Marx dice, esto sí es Marx, no es interpretación, esto es Marx.
mientras que la cantidad de oro circulante depende de los precios de las mercancías. ¿Ah? Aquí la causalidad, jóvenes, para la cantidad de oro es el precio de la mercancía. En esta primera oración, jóvenes, Marx es anticuantitativista, es decir, no es que el dinero determina los precios, ¿verdad? Sino a la inversa. Los precios de las mercancías son los que determinan la cantidad de oro, la cantidad de dinero. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, ahí la direccionalidad no es pues más dinero, más precios, sino más precios, más cantidad de dinero, menos precios, menos cantidad de oro. ¿Cierto, jóvenes? Entonces, en esta primera afirmación, ¿no? Es la que se basa Bertolli cuando habla de que Marx es anticuantitativista cuando estamos hablando del patrón oro, cuando estamos hablando del dinero mercancía, del oro, de ese equivalente general, ¿no? Entonces, ahí no hay cuantitativismo, jóvenes. Pero cuando, y volvemos nuevamente a decir acá, cuando circula ya el papel, ¿no? Los billetes de papel, el dinero de papel, el dinero fiduciario, cuando este circula, su circulación depende de su propia cantidad de dinero. Ahí Marx es cuantitativista cuando el patrón es el dinero fiduciario o dinero papel. ¿Está claro, jóvenes? Porque ahí está diciendo evidentemente, ¿no? Como decía justamente la teoría cuantitativa del dinero. A más dinero va a haber incremento de precios y el valor de esa cantidad de dinero que está circulando es menor, porque compra la misma cantidad de bienes solo con precios más altos. Circula más dinero fiduciario, pero compra la misma cantidad, ¿no es cierto?, de mercancías en términos reales de antes. Entonces, lo que quiere decir que ese dinero ha perdido valor. Pierde valor. Se necesita más cantidad de esta masa monetaria para adquirir el mismo bien. Entonces, el dinero que circula perdió valor para poder ser el equivalente general de esta mercancía. Entonces, ahí dice Marx, no. Aquí cuando rige el dinero fiduciario, entonces importa mucho la cantidad de dinero papel que circula. Entonces, jóvenes, ¿qué nos está diciendo con todo esto el viejo Marx? A ver, ¿quién ha podido deducir ya con todo esto y adaptándose a lo que vemos en nuestro país, en el mundo actual, de lo que puede generar la inflación, jóvenes? Por eso es muy importante, y les estoy haciendo investigar a ustedes, la fecha en que se publica el Capital, la fecha en que Marx publica por primera vez la contribución a la crítica de la economía política, es el libro de donde estamos tomando la frase, que nos está abriendo los ojos para establecer la teoría marxista de la inflación. Pues sencillamente, jóvenes, sencillamente, Marx escribe la teoría cuantitativa del dinero, que fue difundida por Irving Fisher en 1917, jóvenes, y más adelante por la Escuela de Cambridge, en la famosa ecuación de Cambridge, ¿verdad? Con Marshall a la cabeza. Todo ello muchísimo después que el viejo Marx. Muchísimo después que el viejo Marx, porque el Capital fue escrito para su información en 1800, y ahí dejo sus puntos suspensivos para que ustedes investiguen. Pero 1800 contra 1900, jóvenes, hay una gran cantidad de años con anticipación que el viejo Marx ya anunciaba que cuando el dinero, la mercancía oro pasa a ser dinero fiduciario, hay un riesgo de inflación, ¿no? Porque muchas veces el capitalismo puede alejarse de la realidad e imprimir mucho dinero fiduciario y por lo tanto generar presión de que se incrementen los precios sin necesidad de que suba
la cantidad de mercancías que se pueda transar con él. Por el contrario, puede inclusive caer el valor, porque dice claramente que el valor de ese dinero esté inversamente proporcional con respecto a la cantidad que circula, ¿cierto? Es más, jóvenes, por eso es que yo hacía mención al capital de Marx. En la última sección y en el mismo trabajo me hacen estas tres cosas, jóvenes. Me van a poner la fecha de la publicación del Capital, de la contribución a la crítica de la economía política, pero también me van a poner en el trabajo, jóvenes, van a tener que buscar la sección 1, tomo 1 del Capital, donde Marx pone una formulita de cuánto dinero tiene que circular en una economía. Y ahí es cuando Marx muestra su cara cuantitativa, jóvenes. Quiero que me pongan esa fórmula, porque es una formulita, jóvenes, y está expresada en el Capital como una fórmula. Ahí, en el tomo 1, sección 1 del Capital, jóvenes. Y ustedes van a entender, en realidad, quién había sido el papá de la teoría cuantitativa del dinero, jóvenes. Y no es, pues, ¿no? Ni Fisher, ni Cambridge, peor, Milton Friedman. El que puso la piedra fundamental teórica de esto fue Marx. Y además, no solamente que ya esbozó el cuantitativismo, sino que más bien él fue mucho más allá al decir cómo se puede evitar que haya un desprendimiento de la economía, de la masa monetaria, y que no refleje lo que ocurre en la economía en la parte real. Y esa parte que es, jóvenes, es justamente, pues, ¿no?, el patrón oro. En otras palabras, jóvenes, si en el mundo rigiera el patrón oro, no habría inflación, jóvenes. No habría inflación, porque ese oro reflejaría, ¿no?, reflejaría justamente si todas las monedas se emitieran respaldándose en el oro, en el dinero mercancía, jóvenes, no habría necesidad de estar estudiando la inflación. Pero claramente la economía, el capitalismo se divorció hace cientos de años atrás, jóvenes. Se divorció. El capitalismo fue mucho más allá, le permite la emisión de papel, moneda de papel fiduciario a un banco central. Ese banco central tiene ese poder de emitir más o menos dinero y por lo tanto está bajo su responsabilidad el que ese dinero valga o no valga, el que tenga valor o que no tenga valor. Y esa es la gran responsabilidad que tiene un banco central. Tiene que calcular la cantidad de dinero que refleja justamente la parte real de la producción de la economía, jóvenes. Porque evidentemente cada año se produce más, por eso hay una tasa de crecimiento en la economía que refleja cuántas papas tenemos. Ya antes producíamos 100, ahora producimos 103 papas, tenemos 3% de crecimiento, ¿o no, jóvenes?, de la producción. Entonces se necesita 3% más de dinero para que circule esa mercancía, ¿o no es así? Entonces, jóvenes, ese es el gran aporte de Marx en este sentido, ¿no? Como Henry Bartoli, el italiano, le decía, Marx es anticuantitativista cuando existe patrón oro, cuando rige el dinero mercancía, pero es cuantitativista cuando rige el patrón papel o el dinero fiduciario. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, es muy interesante esto porque los monetaristas se creen los dueños de la teoría cuantitativa del dinero, jóvenes, cuando en realidad ¿quién había sido? El que ya había teorizado, y no solamente había teorizado, sino que había dado en el fondo la receta para que no haya inflación que los monetaristas creen descubrir, pero el que justamente fue Marx quien hace un diagnóstico certero del sistema capitalista. Por eso ustedes tienen que leer los 3 tomos del Capital, jóvenes, y si pueden, también los grundices de los capítulos inéditos, porque ahí está la descripción de cómo funciona el sistema capitalista y van a poder entender, entendiendo el Capital, de cómo funciona toda la economía del sistema capitalista. Para eso escribe Marx el Capital, jóvenes. Por eso es que ustedes siguen leyendo el Capital. Porque sigue existiendo el sistema capitalista, jóvenes. Mientras existe el sistema capitalista, ustedes van a estar obligados a leer y entender el Capital de Marx en sus 3 tomos. ¿Está claro, jóvenes? De eso nos diferenciamos
con los estudiantes de la Universidad Católica que esto desconocen, jóvenes. Y por razones obvias, porque Marx, pues, fundador de la escuela marxista del socialismo, padre del comunismo, ¿verdad? Que obviamente a mucha gente le inquieta. Hablar del socialismo, del comunismo, ¡ah! Cruz, ¿ah? Pero es ciencia, jóvenes, esto es ciencia, esto es ciencia. También, jóvenes, también Marx tiene otra cita, aunque no tan clara como la primera, que es importante que ustedes la vean. Nuevamente estoy tomando la contribución a la crítica de la economía política, que es el libro de Marx, donde dice lo siguiente, Marx. Mientras que la cantidad de oro circulante depende de los precios de las mercancías, el valor de los billetes del papel circulante depende exclusivamente por el contrario de su propia cantidad. Eso lo habíamos visto. Y más adelante dice esto, jóvenes, es algo que nuevo ahora. El anterior párrafo lo habíamos visto ya y este es un párrafo nuevo. Mientras que el oro circula porque tiene valor, ¿están de acuerdo, jóvenes? ¿Por qué tiene valor el oro, jóvenes? ¿Por qué tiene valor oro o no tiene valor? ¿Qué es lo que determina el valor de las cosas, jóvenes? ¡Jóvenes! ¿Su escasez, licenciado? No, joven, esa es la teoría subjetiva del valor. ¿Ah? Usted no ha sido alumno de economía política. A ver, jóvenes, ¿cuál es la teoría del valor? ¿Qué es lo que da valor a las cosas, jóvenes? La cantidad de tiempo empleado para producir. Jóvenes, eso es Smith. La definición de Marx es muy clara. El tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. ¿O no es así, jóvenes? ¿No les han enseñado así? ¿Les han enseñado o no les han enseñado eso, jóvenes? Bueno, pues, esa es la teoría del valor, la teoría objetiva del valor. ¿Por qué esto es importante, jóvenes? Porque el oro, ¿acaso no invierte la persona en que encuentre el oro, en que trabaja, la mina, lo que fuere, para encontrar oro? ¿Acaso no hay tiempo de trabajo socialmente necesario que se invierte para producir el oro, jóvenes? Por eso tiene valor el oro. Por eso Marx dice, mientras que el oro circula porque tiene valor, es una mercancía. El papel, el dinero fiduciario, tiene valor porque circula, jóvenes. ¿Quién le da el valor a ese papel que está en su bolsillo o esa moneda, jóvenes? Ustedes le dan el valor porque creen que ese papel tiene valor. Creen que esa moneda tiene valor. Les digo más, jóvenes. ¿Cómo es que se incorpora el billetito en la mentalidad de la gente? Muy sencillo, jóvenes. Pues cuando estábamos viviendo el patrón oro, ¿no? Todo se canjeaba respaldado en oro. Si ustedes van al museo, jóvenes, a cualquier museo donde encuentren un billete de hace muchos años atrás, van a ver que, por ejemplo, ustedes se encuentran un billete de 5 pesos bolivianos o 5 bolivianos, lo que fuera, porque ya tuvimos bolivianos, peso boliviano y otra vez boliviano. Van a ver ustedes que la emisión de los billetes de antes, jóvenes, ahí abajito tenía, en letra menuda, se decía y se leía lo siguiente: equivale, por ejemplo, a 0,03 de onzas troy de oro. ¿Ah? Vean ustedes. Entonces, uno recibía el papelito, pero sabía que ese papelito valía 0,03 de onza troy de oro. En su momento, si uno quería, llevaba ese billete, ¿no?, al banco, y el banco tenía que devolverle, por intercambiar ese papel, recibir 0,03 de onza troy de oro. ¿Ah? Entonces, así se introduce, pues, el dinero fiduciario. Todo el mundo cree que detrás de ese papel está el oro. Y evidentemente, si voy al banco ese rato, me devolvían el oro. Entonces era un dinero fiduciario
porque confiaba yo que ese papel decía, equivalía a lo que decía el billete que valía por X cantidad de oro. Y poco a poco, después, eso ya se olvidó, jóvenes. Ahora ya en los billetes que ustedes ven, ya no dice que equivale a tanto de oro, porque ya no hay eso, jóvenes. ¿Ah? Ustedes vayan al banco a cambiar. ¿Por qué van a cambiar ese papel, jóvenes? ¿Ah? Por otros papeles nomás, pues. ¿Ah? No cambien por nada más. Es que antes, jóvenes, el oro circulaba porque tenía valor, era una mercancía, tenía valor, tiempo de trabajo socialmente necesario incorporado en la mercancía. Eso es lo que tenía. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, eso es muy importante. Mientras que el oro circulaba porque tiene valor, el papel tiene valor porque circula. Ustedes le dan el valor. Ustedes, en la medida en que confían en el papel, le dan valor. Por eso es que en procesos inflacionarios, aquí está la explicación más clara de Marx, de lo que ha ocurrido con la inflación que hablábamos en Bolivia de 21.000%, ¿recuerdan ustedes? ¿No? Habíamos hablado de 21.000% de inflación. Cuando ocurre eso, jóvenes, ya nadie confiaba en ese dinero fiduciario. Grandes cantidades de dinero que no compraban ni un pedazo de pan, jóvenes. Ya no valía nada el dinero, pero apareció un dinero en el cual la gente empezó a confiar. ¿Cuál fue ese dinero, jóvenes? ¿Cuál fue ese dinero? El dólar, licenciado. El dólar. El dólar. Y la gente dejó de demandar el peso boliviano de esa época y lo cambiaba inmediatamente por el dólar, porque ese era un dinero también fiduciario, pero que mantenía su poder adquisitivo. La moneda nacional no. Porque quien le da valor a las cosas es la gente. Es la aceptación de la gente para que circule, jóvenes. Cuando ustedes reciben, ¿no? Pagan con un billete de 10 bolivianos el minibús, le dan de cambio. ¿Cuánto le dan de cambio, jóvenes? Si yo pago el minibús 10 bolivianos, ¿cuánto voy a recibir de cambio? 8. Y ustedes aceptan esas moneditas como si valiera 8, ¿no es cierto, jóvenes? Y la guardan en su bolsillo, además precioso. Pues es porque ustedes creen que esas monedas valen 8 bolivianos, jóvenes. Entonces, el papel tiene valor porque es aceptado en la circulación. Eso nos está diciendo Marx con esto. Entonces, por eso dice Marx lo siguiente, dice, mientras que con un valor de cambio determinado de las mercancías, la cantidad de oro circulante depende de su propio valor, el valor del papel depende de su cantidad circulante. ¿Ah? Ahí está más claro, jóvenes. Por lo tanto, el oro vale porque es oro, porque es una mercancía, porque tiene valor de cambio. Una mercancía tiene valor de uso y valor de cambio. Entonces, el oro tiene un valor de cambio. Y la cantidad de ese oro depende de su propio valor. ¿Qué le da su propio valor, jóvenes? El tiempo de trabajo socialmente necesario para producir ese oro. Eso le da su valor. Él tiene valor propio. ¿Ah? El oro tiene valor porque tiene trabajo socialmente incorporado. Trabajo necesario socialmente incorporado para producirse. ¿Ah? Por eso vale. En cambio, el valor del papel depende de su cantidad circulante, porque si excede la circulación, la gente lo percibe, baja su valor. ¿Está bien, jóvenes? Eso es. Entonces, por eso, nuevamente, corrobora todo lo que los analistas e investigadores y economistas marxistas establecían en la teoría de la inflación de Marx. Una cosa es cuando hay un patrón oro, cuando hay un dinero mercancía, donde ahí, ¿no es cierto?, los precios no dependen de la cantidad de dinero, sino al revés. Los precios son los que determinan la cantidad de dinero. ¿Ah? Cambia de sentido la flecha de causalidad. Pero cuando hay dinero fiduciario, Marx dice, esto es
la inversa. La cantidad de dinero va a determinar el precio y por lo tanto el valor de ese dinero. ¿Está bien, jóvenes? Eso es un elemento central porque eso rompe muchos de los esquemas de la enseñanza de la economía política y de la economía monetaria, jóvenes, porque de pronto aquí estamos descubriendo que quien tenía las cosas claras muchísimos años antes de que ocurra la inflación como fenómeno que preocupa al sistema capitalista, el que tenía las cosas claras de qué iba a suceder y por qué, además, más importante, era el viejo Marx. Marx también, en la contribución a la crítica ya, ¿no? Él también dice lo siguiente, como estoy citando textualmente para que no se me crea que son mis interpretaciones, jóvenes. Ustedes lo pueden corroborar leyendo justamente el texto de Marx, la contribución a la crítica de la economía política. Marx decía, mientras que la cantidad de oro circulante aumenta o disminuye con el aumento o la disminución de los precios de las mercancías, estos parecen aumentar o disminuir con el cambio de la cantidad de papel circulante. Mientras que la circulación de mercancías solo puede absorber determinada cantidad de monedas de oro, por lo cual la contracción y expansión alternadas del dinero circulante se presenta como una ley necesaria. El papel parece entrar en la circulación en cualquier extensión que se desee. ¿Qué tal esa, jóvenes? Este es el mejor párrafo para establecer que justamente para el sistema capitalista y para el control de la inflación, lo mejor que se puede hacer es volver a tener, ¿no?, el dinero mercancía como el patrón oro, como el mejor equivalente para la circulación de las mercancías. Porque cuando rige el papel, ¿no?, puede esto influir cualquier extensión, fíjense ustedes en la última oración, en cualquier extensión que se desee, eso puede generar pues un papel y un efecto sobre el nivel de los precios. Entonces, esta es una manifestación muy clara de Marx. Marx, como dice nuestro economista italiano, era anticuantitativista, no daba valor al cuantitativismo cuando hay un patrón serio de emisión de dinero, como es el patrón oro, pero claramente, jóvenes, cuando ocurre lo contrario y existe dinero fiduciario, ahí el cuantitativismo ingresa como un elemento que explica la inflación. Si ustedes son minuciosos, en la primera sección del tomo 1 del Capital se reafirma la perspectiva puramente cuantitativista. Ahí van a encontrar la fórmula que les estoy diciendo, donde Marx claramente es cuantitativista. Pero, para que ustedes corroboren también en su lectura el tomo 3 del Capital, ¿no?, la línea de causalidad dominante suele ir desde los precios a la cantidad de dinero y no al revés, cuando justamente estamos hablando de la vigencia del patrón del dinero mercancía. Esto es el dinero papel. Esto es el dinero endógeno. Aquí Marx, en otras palabras, jóvenes, ¿no? ¿Recuerdan ese debate, los que han sido mis alumnos en Economía Monetaria 1? Decía, ¿el dinero es endógeno o es exógeno? Un dinero que había ese debate. Aquí Marx está diciendo claramente, depende si el dinero es endógeno o es exógeno. Va a ser endógeno cuando estemos en un patrón como el dinero mercancía, que los precios son los que determinan el nivel de cantidad de dinero. Ahí el dinero es endógeno. Y va a ser exógeno cuando estemos en un patrón de dinero fiduciario, mercancía, fiduciario o dinero impreso, porque ahí el que determina la cantidad es exógeno. El Banco Central puede meter dinero o sacar dinero y va a tener un efecto sobre el nivel de precios y por lo tanto sobre el valor del dinero. Ahí hay exogeneidad del dinero y en otros casos, como Marx lo planteaba, está la endogeneidad del dinero. Entonces depende. Aquí
Marx la tenía absolutamente clara. No es una sola y contundente respuesta para todo. ¿Ah? Marx es una persona que entendió cómo funciona el sistema capitalista y entiende que algunas veces cuando hay esta racionalidad en la economía capitalista que imprime dinero en función de otra mercancía como es el oro, entonces ahí no hay peligro de inflación y la cantidad de dinero en realidad tiene que ser resultado de los precios de la mercancía. Pero en el otro caso, cuando es dinero fiduciario, claramente eso va a depender de la cantidad de dinero que circula y ahí el dinero se hace exógeno. ¿Está claro, jóvenes? Interesante, ¿verdad? Eso es lo que ustedes deberían haber leído o investigado cuando discutían el Capital de Marx, joven. Pero bueno, entiendo. Entonces, hay dos elementos, decíamos nosotros, la endogeneidad del dinero que plantea Marx, ¿no? Y la línea de causalidad. ¿Quién causa qué? Los elementos centrales de la teoría de la inflación de Marx. En la endogeneidad, ¿no? Hay una versión débil donde dice que la autoridad monetaria no está en condiciones de controlar a plenitud el nivel de oferta monetaria, por lo tanto, ahí estamos listos, jóvenes. Y hay una versión fuerte que tiene 5 hipótesis: la causalidad inversa entre dinero e ingresos, ¿no? La causalidad que va de la inversión al ahorro, no al revés, la línea de causalidad que va de las reservas, depósitos, préstamos, la línea de causalidad que va de las tasas de interés fijadas por el Banco Central, que no es nada parecida a una tasa natural, y el otro es la oferta monetaria que está regulada por el crédito y determinada por la demanda. Estos son las causalidades, si ustedes quieren, de la versión fuerte de la endogeneidad que plantea Marx, ¿no? Ya en términos más modernos, ya hablando al tono de la economía occidental, esta sería la traducción que nosotros tomamos ahí en la diapositiva de cuáles serían los canales, ¿no?, en los que se manifestaría justamente la endogeneidad que hablaba el viejo Marx, que en la práctica se pueden dar a través de estos 5 canales de la versión fuerte. Ahora, en términos de la causalidad, si el dinero es endógeno, ¿podría su incremento generar la inflación? Entonces, para eso también están los canales de expansión, entendido ya cómo es el enfoque teórico de Marx, ¿no? Porque si hay grupos sociales que acceden al crédito, hay una demanda agregada y eso aumenta los precios. Los oligopolios aumentan los precios. Si la economía está en la etapa de ciclo de auge, baja la desocupación, sube el salario y aumentan los precios. Entonces, primero el incremento de precios, luego el incremento de la masa monetaria. Entonces, eso es endogeneidad. En otras palabras, el debate de viejo Keynes con los monetaristas ya fue resuelto y fue explicado por quién, jóvenes. Por Marx. Vean la lucidez del viejo Marx. Por eso lo estudiamos a Marx todavía, jóvenes. ¿Ah? Esa lucidez, esa capacidad de poder abstraerse de la realidad, poder entender cómo funciona y se conectan todos los elementos, es pues fundamental para poder darle al César lo que es del César, al viejo Marx lo que es del viejo Marx. Por eso, nosotros los economistas lo vamos a admirar siempre al viejo Marx, porque en esos años de 1800 el hombre ya la tenía absolutamente clara. ¿Eh? Y la oferta de dinero se regulará por la demanda de dinero. Eso es, jóvenes. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, jóvenes? Sí, adelante. En realidad, lo que delinea el Marx es los
cuidados que se tiene que tener para que haya la cantidad de dinero necesaria para que circule las mercancías que se producen en un país y evitar justamente los problemas de inflación. ¿Ah? Porque cuando se desprende ya el dinero no refleja el valor de una mercancía, es cuando estamos enfrentando justamente un proceso inflacionario. Cuando el dinero fiduciario, los billetes y monedas que ustedes tienen, ya no refleja el valor de las cosas, estamos enfrentando un proceso inflacionario. Por eso las amas de casa, ¿no? Los obreros que dicen, ya no, mi dinero ya no tiene el poder adquisitivo de antes. La plata de hoy ya no compra como antes, ¿no ve? Entonces ha perdido, pues. Y en el tiempo, poco a poco, si el Banco Central se excede, ¿no? Innecesariamente de la cantidad de dinero que inyecta y que no va de la mano con la cantidad de mercancías que realmente están circulando en la economía y tomando en cuenta la nueva generación de mercancías que se dan en la economía, por supuesto que se van a generar presiones inflacionarias en el patrón fiduciario que hoy es el que tenemos acá, ¿no? Pero si por el contrario tenemos un banco central que se acerca más en la emisión de dinero a un cálculo que se haga en función de las mercancías que se generen, al valor, ¿no? De ese patrón imaginario de dinero-mercancía que esté circulando en una economía, bueno, entonces las cosas cambian absolutamente de sentido. Y por lo tanto, en realidad no es que esté en contra o a favor, porque Marx en realidad lo único que hace en ese momento en el Capital, y por eso me extraña que usted no haya leído el Capital, me extraña que usted siendo estudiante no haya leído el Capital, joven. Tiene que leerlo. Está obligado como economista, está obligado como estudiante de economía a leer el Capital, porque es la mejor radiografía. Marx en el Capital no plantea el socialismo, joven, no se asusten. ¿Ah? Marx en el Capital no les está diciendo sean ustedes socialistas, marxistas, comunistas. No, jóvenes. Es un libro científico que describe cómo funciona el sistema capitalista. ¿O ustedes no quieren saber cómo funciona el sistema capitalista? Desde la mercancía hasta la acumulación originaria, luego pasan a la reproducción simple y ampliada, luego cómo se produce la ganancia en el sistema capitalista, jóvenes. Es un libro excepcional. Tienen que leerlo, jóvenes. ¿Ah? Si no les han hecho leer el Capital, los han engañado todo este tiempo. Ustedes tienen que leer ese libro. Ahí no se van a volver comunistas, jóvenes, socialistas, ¿no? Con otros libros se pueden formar socialistas, comunistas, entrando ya a la filosofía. Porque, miren, ¿cuál es el secreto de Marx para haber descubierto todo esto en el Capital? Muy sencillo, aplicar un método científico para investigar que se llama el materialismo dialéctico, el materialismo histórico. Y si alguien quiere profundizar al tema filosófico, ideológico, ahí sí, ya ustedes van a estar enfrentándose pues a este tema, porque ahí ustedes van a debatir lo que es el materialismo dialéctico. Eso es filosofía, jóvenes, y para aceptar esa filosofía, ahí sí ustedes tienen que estar conscientes de que entran al socialismo científico, sin duda. Marx era un socialista científico. Entrar al estudio del materialismo histórico, que explica cómo han sucedido las cosas en el tiempo, desde la época de la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, y por supuesto, inevitablemente, la llegada del socialismo. Eso está ahí, en esa lógica, pero no está en el Capital, jóvenes. Lo que hace Marx es aplicar el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, que ustedes pueden investigar. Ahí hay muchos libros para poder hacerlo. Están los mismos los trabajos de Lenin, de Engels, para empezar, del socialismo utópico al socialismo científico. Es un libro que si ustedes se inclinan con las ideas socialistas, tienen que leer ese libro, jóvenes, del socialismo utópico al socialismo científico, para que vean las diferencias de un socialismo utópico a un socialismo científico, que es el que plantea Marx. Está
las tres partes integrantes del marxismo de Lenin. Lenin escribe ese libro que también es fundamental, pero eso es entrar justamente al tema ideológico, al tema filosófico de lo que está detrás. Pero el viejo Marx, en realidad, en El Capital, hace una exhaustiva descripción de cómo funciona el sistema capitalista, ¿no? Y en esa su lectura, joven, ustedes van a poder entender de por qué están ocurriendo las cosas que ocurren hoy mismo, a esta altura, luego de muchos años, 1800, y jóvenes, escribió El Capital, y hoy está más vigente que nunca el viejo Marx. Lo han querido enterrar, jóvenes, pero lo han querido enterrar simplemente con palabras, porque en los hechos Marx sigue vivo, jóvenes. El pensamiento de Marx sigue vivo, ¿no? Y pese a quien le pese, sigue vivo. Y por lo tanto, ustedes que no han leído, me dice aquí su compañero, El Capital, están obligados a leer si quieren ser buenos economistas. Si no, simplemente van a repetir las cosas que se les diga y no van a tener la capacidad de poder interpretar las cosas que se vienen, a anticiparse a las cosas que se vienen, porque ahí están dadas las reglas de juego del sistema capitalista que estamos hoy. Por lo tanto, ahí no hay observaciones a un banco central o nada. Es una descripción del sistema, una advertencia de que si el sistema empieza a emitir más dinero, si se desprende del valor de las mercancías, si ese dinero empieza a dejar de reflejar el valor de las mercancías, bueno, pues ahí se produce este fenómeno que es la inflación, y eso es gran parte va a tener la culpa un banco central, como ocurrió con nosotros en 1982-84, cuando se presentó la hiperinflación. Eso fue una enseñanza, jóvenes. Marx ya lo había dicho, de dónde venía el problema. ¿Está bien, jóvenes? ¿Algo licenciado, más? tengo una consulta. Adelante, señor. ¿Cómo está, licenciado? Hablaba al principio de la clase sobre lo que es la impresión del dinero y que la impresión del dinero y la circulación del dinero va a hacer que el precio de los productos suban. Eso quiere decir que cuando haya circulación de dinero va a haber mayor demanda y la mayor demanda va a hacer que los precios suban y eso va a provocar una inflación. ¿Cómo podríamos resolver si en este caso habláramos de los bonos que se emiten de parte del gobierno? ¿Cómo el gobierno resuelve esa situación cuando de alguna manera hay bonos, ¿verdad, licenciado? ¿Cómo resolver ese problema de la muy sencillo, circulación, del efecto en la sociedad? Muy sencillo. Primero que esa primera interpretación de que incrementamos el dinero en la economía, se incrementa la demanda y eso genera precios, es ya la interpretación monetarista de la inflación, ¿verdad? Lo hemos visto nosotros. Tenemos la interpretación keynesiana, monetarista, clásica, hemos visto, de presión de demanda. Esto es lo que usted está diciendo, es que la presión de demanda eleva la precios. Eso no es Marx, para aclararle. Eso no es Marx. Eso es una interpretación monetarista de la inflación, de que la demanda causa precios, pero no es lo que dice el viejo Marx, ¿verdad? No es lo que dice Marx. ¿Ya? Para empezar. Hay que separar las aguas, jóvenes. Segundo, ¿los bonos causan inflación? Si el pago de los bonos proviene de emisión de dinero no respaldada en el dinero mercancía, ¿verdad? Y el Banco Central utiliza la maquinita para pagar esos bonos y se pagan los bonos, ¿no? Sencillamente con esa plata impresa recientemente, joven, señorita, usted tiene razón, los bonos serían inflacionarios. Pero ¿qué de esta otra figura? Si de pronto el Estado, que está recaudando impuestos, que está recaudando recursos de la economía, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, señorita, el famoso impuesto a las grandes fortunas, ¿verdad? Ese dinero ya existía de los ricos, ¿cierto, señorita? El Estado simplemente toma ese dinero que ya existía, repito,
Y ese dinero que ya existía se distribuye entre la gente. ¿Eso es inflacionario, señorita? No. ¿Estamos de acuerdo? Muchísimas gracias por la aclaración, Lice. Eso quería, esa respuesta. Muy bien. ¿Qué más, jóvenes? Bien. Nos vemos el día lunes, entonces, jóvenes. ¿Ah? Y bueno, nombran entre ustedes ahí un coordinador, etcétera, y en función de eso, háganme conocer la próxima clase, la fecha que ustedes digan de los exámenes. ¿Yo qué sugiero normalmente, jóvenes, en esto? Como yo tomo exámenes orales, entonces me lleva prácticamente toda la mañana del domingo y dependiendo, ahorita son 25 estudiantes, estamos rebajando, al principio del curso éramos 60, ahora estamos con 25 nomás ya. ¿Eh? Pero bueno, 25 alumnos normalmente, eso nos va a llevar hasta las 2 de la tarde, más o menos, de 3 de la tarde quizás, el examen oral. Por lo tanto, yo sugeriría que los exámenes los programan día domingo. Si vamos a seguir bajo esta modalidad de clases virtuales, jóvenes, porque no sé, no pude, ayer estuve en la defensa de test, pero no pude hablar ahí con los docentes si es que va a haber ya las clases presenciales, ¿no? Que sería lo óptimo. Pero bueno, mientras no haya las clases presenciales, seguiremos bajo esta modalidad y nosotros sencillamente, jóvenes, tendríamos nomás que estar tomando examen oral y por lo tanto yo sugeriría que sean los días domingos, ¿no? Calculen ustedes, por lo tanto, inicialmente días domingos en la mañana para el examen, porque va a ser oral, ¿no? Ahí se les da un cronograma, a qué hora pueden entrar por abecedario y ahí vamos tomando cada uno de ustedes el examen. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, mi sugerencia es esa, para que ustedes puedan explayarse, para que puedan hacer un examen donde ustedes puedan mostrar lo que han estudiado, ¿verdad? Es mi sugerencia, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. ¿Algo más, jóvenes? Muy bien, no habiendo nada más. Nos vemos el día lunes, jóvenes. Hasta luego.